Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Estudiaremos. La lección de escuela sabática. John, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo andan allá en Puerto Rico? Bien, noticias que te puedo decir es que Puerto Rico, pues los turistas se han enterado de que Puerto Rico tiene los pasajes bien baratos, hoteles bien baratos, están llegando a la isla y entonces aquí hay unas reglas, ¿verdad? Por la pandemia y ellos no quieren seguir las reglas, se están quitando la mascarilla, están peleando, hay videos de eso, John, y entonces están en los hoteles rompiendo las cosas, peleas y todo y lamentablemente hasta la Guardia Nacional a lo mejor van a mover para arrestar a esas personas que ya han arrestado a algunos. Así que esas cosas están pasando por acá. Y John, ¿qué está pasando por allá, por Suiza, por Europa, por allá? ¿Qué está pasando? Bueno, increíble lo que está pasando en Puerto Rico. Acá en Europa, pues ya hicieron un proyecto de ley donde hicieron una tarjeta a un estilo como si fuera un pasaporte. Y en ese pasaporte tú tienes que tener registrado si estás vacunado, si no estás vacunado, o si ya te dio el COVID o no te dio el COVID. Y sin ese pasaporte tú no puedes ir a ningún lado. Wow, cómo están pasando las cosas, ¿verdad? Bien, vamos rápidamente a la lección. Dice, un nuevo nacimiento del planeta Tierra. John, ¿qué nos puedes decir de ese tema? El nuevo nacimiento, que el planeta nació dos veces. Nació primeramente cuando Dios lo creó y ahora otra vez tiene un nuevo nacimiento. Así que Dios nos quiere, ¿verdad? Demostrar de que nosotros vamos a tener la oportunidad, porque cuando Cristo creó, cuando Dios creó el principio en el Génesis, nosotros no tuvimos, ¿verdad? Esa oportunidad de ver a Dios creando, John. Pero cuando estemos, ¿verdad? En la Santa Jerusalén, que baje aquí a la tierra, vamos a ver a nuestro Dios creando, ¿verdad? Qué lindo tener, ¿verdad? Esa oportunidad y esa bendición de ver a Dios creando las cosas. Bien, vamos a nuestro versículo de memorizar. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. John, ese versículo yo lo leo y te quiero hacer la pregunta. Dice que no habrá más memoria ni más vendrá el pensamiento. Eso significa que cuando estemos en el cielo no nos vamos a acordar de las cosas, John. Sí que nos vamos a acordar porque Cristo va a tener siempre, por toda la eternidad, los clavos marcados en sus pies y en sus manos. Nosotros siempre nos vamos a recordar que hubo un pecado en la tierra y que Cristo pagó el precio para rescatarnos. De eso nos acordaremos. Lo que no nos acordaremos ni que vendrá al pensamiento serán las memorias de aquellos sufrimientos que tú pasaste mientras vivías aquí sobre la tierra. Un ejemplo, ¿verdad? Cuando quizás uno tiene una pérdida, un dolor de alguien que muere, primeros años de luto, ¿verdad? Ese dolor, uno casi no puede hablar de ese acontecimiento, de esa muerte. Pero cuando pasan muchos años, ya uno va, ¿verdad? Olvidando, y me refiero a ese dolor tan grande, en ese momento que pasó, ya no es lo mismo, poco a poco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se acuerda, pero no igual, ¿verdad? En aquel momento que pasó. Así que nosotros nos vamos a acordar de las cosas que pasaron aquí, pero no vamos a estar en nuestra mente recordando ese dolor, ese sufrimiento, pero sí vamos a saber de que Cristo nos restauró, de que Cristo, ¿verdad?, nos salvó y de lo que pasamos en esta tierra, aquí en el mundo que vivimos. Bien, vamos entonces, ¿verdad? Dice, el planeta donde vivimos se parece cada vez menos al original creado por Dios. El pecado ha hecho estragos en la naturaleza y en la humanidad. Tanto la humanidad como el planeta necesitan una restauración completa. El plan original de Dios era usar al pueblo de Israel para que partiendo de Jerusalén todo fuese restaurado paulatinamente. Ante el rechazo de Israel, Dios adoptó sus planes. Así que Dios, como hubo un rechazo, Dios hizo como quiera su voluntad, pero hizo sus propios planes. John, menciona los puntos claves que vamos a tocar en esa lección. Claro que sí, mira, los puntos claves son muy importantes. Tenemos el proceso de restauración,
restauración divina, cooperación humana para la restauración, compartir el mensaje, sacerdocio universal y, por último, la restauración final. Así que mis queridos amigos, esos son los puntitos claves que vamos a tocar en esta lección, ¿verdad? Vamos hacia el sábado. En el sábado hay una historia de un niño de 12 años. John, ¿nos las puedes narrar? Claro que sí. Es un niño de 12 años que se puso bien rebelde en su casa, no quería ir a la escuela, no quería hacer las tareas escolares, no quería ayudar en su madre a nada, entonces su madre no encontraba ningún tipo de solución. La única solución fue llevarlo al doctor o al psicólogo y conversar con el niño. Una vez que el psicólogo comenzó a conversar con el niño, le pregunta al niño que por qué él tiene esa actitud tan rebelde, qué es lo que está pasando con su vida. Y el niño dice, ¿para qué voy a ir a la escuela? ¿Para qué voy a empeñarme en hacer algo para un futuro si en ese futuro todo se va a destruir, todo va a ser quemado y vamos todos a morir? Para eso mejor no hago nada. El doctor viene psicológicamente, le habla al niño y le dice, mira, para cuando eso suceda en el futuro, ya todos estarán muertos. Y vemos que eso fue causado por un libro de astronomía que el niño y lo leyó. Pero dice, afortunadamente nuestra existencia no tiene que terminar en muerte. Al contrario, se nos ha ofrecido vida, pero vida eterna en un mundo renovado. Sabemos, ¿verdad? Que Cristo Jesús cambia eso. ¿Por qué? Sí, la paga del pecado es muerte, pero si tú mueres en Cristo Jesús, vas a morir y cuando Cristo venga, vas a resucitar y Dios te va a salvar. Así que nuestra bendita esperanza y nuestra promesa es que Dios nos va a resucitar si morimos y nos va a llevar al cielo. Bien, John, vamos entonces a la parte del domingo, cielos nuevos y tierra nueva. Dice ahí, ¿verdad? En Isaías 65, 17 y el 25, ¿qué tipo de restauración promete el Señor? Esta preguntita que nos está haciendo la lección. Sí, porque él está haciendo esa pregunta y es una pregunta bien interesante. Y la contestación la tenemos en el versículo 17, ¿no? Porque él dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni tampoco vendrá más al pensamiento. Bien, y si leemos ese versículo, nos damos cuenta, ¿verdad? Que Dios, eso lo discutimos, ¿verdad? Eso va a ser cuando Dios nos lleve al cielo. Pero también cuando en Isaías se aplica, ¿verdad? La verdad presente, y en aquel tiempo de Isaías, se aplica también en aquel tiempo, pero también se aplica al tiempo futuro. Y dice, en la nueva tierra el león comerá paja como el buey. La naturaleza volverá a su estado original de perfección. Y sabemos que ahí está hablando, pero cuando estemos en el cielo, porque sabemos que el león no come paja y sabemos también que un león no puede estar junto con un buey porque se lo va a comer. Así que lamentablemente el león, el lobo, su dieta es carnívora, ¿verdad? Pero en el cielo se va a restaurar como fue al principio en el Génesis, que los animales no se comían los unos a los otros. Pero eso ahí se está refiriendo cuando vayamos al cielo, ¿verdad? Pero Dios no se proponía hacer un cambio drástico instantáneo. Quería que todo fuese mejorando poco a poco. Jerusalén habría de ser un lugar donde la esperanza de vida superase con creces los 100 años. Así que vemos que también en ese tiempo de Isaías, Dios quería, ¿verdad?, que el pueblo de Dios viviera más años. Y sabemos que si tú sigues el librito de instrucciones de salud, que es la Biblia, Dios ahí indica, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de comer para nosotros mantenernos saludables. Y yo conozco personas, John, casi 100 años, ellos te predican, ellos guían carros, ellos tienen una vida lo más normal, como tú y yo. Pero es porque han seguido, ¿verdad?, esa dieta que el Señor ha dado en la palabra para mantenernos
saludable. Y él quería que en aquel tiempo, y estamos hablando en el tiempo de Isaías, que el pueblo, ¿verdad?, durara más de 100 años y que la tierra produjese, ¿verdad?, abundantes frutos y que estuvieran en paz. Y allí acudirían los habitantes de otras naciones hasta que todo hubiese aceptado el evangelio y Dios restaurase completamente el mundo y otorgase vida eterna a la humanidad. O sea, John, que Dios quería que el pueblo de Israel sirviera de testimonio para otras naciones, ¿verdad? Para que llevaran el evangelio. ¿Algún comentario, John? Sí, mira, es muy importante saber que Dios está hablando también de la nueva tierra y el nuevo cielo en Isaías, pero también se está refiriendo cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, que estuvieron esclavos por 70 años. Nosotros sabemos claramente que Jerusalén fue totalmente destruida, el templo fue destruido y todo lo que es Judea y todo lo que era Israel desde el mar de Galilea hasta donde vivía Abraham, que es por allá por ahí por el sur de Israel. Todo eso quedó destruido. Entonces, ahora Isaías está diciendo que va a haber una restauración en ese país y ellos iban a ser el centro de todas las otras naciones, porque ellos iban ahora a ser luz para todas las otras naciones que querían ver el mensaje. Muy bien, John, gracias por ese comentario. Vamos a la del lunes. Y el título es Imán Divino. John, ¿y para ti qué es un imán? El imán, eso lo tenemos por ahí en la nevera, tenemos cositas que se tienen imán, que se pegan en la nevera, ¿no? Por ejemplo, un imán es algo que atrae, que jala. ¿Verdad? Que atrae a otros metales hacia él. Y el imán divino, pues Cristo es el imán divino que iba a atraer, ¿verdad?, a las personas hacia él. Teniendo en cuenta la época de Isaías que escribió, ¿cuál es el mensaje básico aquí, John? Pues el mensaje básico es que si nosotros como metales, ¿verdad? No somos imanes, pero el imán es Cristo, nosotros tenemos que ser atraídos a Cristo. Amén. Tenemos que ser atraídos a su mensaje. Muy bien. Y la restauración divina dice en Isaías 66:18, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. O sea, el plan de Dios también era traer otras naciones también por medio del pueblo de Israel. Ese era el plan, atraer. Y todavía sigue siendo el plan porque Cristo sigue atrayendo, ¿verdad, mis queridos amigos, a las personas hacia Él? Dice, a la hora de restaurar, Dios tiene en cuenta al que tiembla a mi palabra. John, y eso que dice que tiembla a mi palabra, ¿significa que tenemos que tener miedo a Dios? No, porque cuando él habla de temblar, él habla de temor. Uno tiene que tener temor a Dios, pero ese temor no significa miedo, sino que significa respeto. Cuando tú tienes respeto y reverencia para Dios, eso es lo que está hablando Dios. Él no está refiriéndose a que le tengamos miedo, sino respeto. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando uno tiene respeto a Dios, cuando Dios habla, uno tiene que respetar su palabra, sus profecías, ¿verdad?, las cosas que Él dice. Y uno tiembla en el sentido de tener, ¿verdad?, ese respeto a esas cosas que Dios ha dicho que se van a cumplir y que se han cumplido. Pues para eso, y esa restauración, dice, la restauración divina implica, escucha, rechazar a la hipocresía, restaurar a los humildes, castigar a los que hacen daño a los santos, consolar a los creyentes y destruir a los idólatras. Y sabemos, ¿verdad?, que la nación judía pues vivía en Babilonia, donde se acostumbraba a idolatrar un montón de dioses. ¿Y qué pasa? Pues Dios no se agrada de eso. Así que todas estas cosas que yo acabo de decir son pecados, John. Y lamentablemente, pues Dios pues cuando él odia, ¿verdad?, el pecado, pero ama al pecador. Pero si el pecador permanece en el pecado, su justicia va a caer sobre ellos, ¿verdad? Así que
el propósito divino es que todos participen de la restauración. Su mayor deseo es que todos respondiesen afirmativamente a su llamado. Mi querido amigo que me estás escuchando, la salvación es para todos. La salvación es gratis. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo se salve, ¿verdad? Pero Dios es un caballero, John, y Dios no obliga a nadie. Así que por eso tenemos libre albedrío y nosotros pues decidimos si queremos salvarnos o queremos perdernos. Así que dice, antes de la restauración definitiva y completa, Dios mismo atraerá a todos hacia sí para que vean su gloria. Así que Dios te está llamando, mi querido amigo. El que está viendo esta lección también escucha la palabra de Dios. Él quiere que tú vengas a Él y que seas transformado por medio de Él. Vamos a la lección del martes, John. Líderes misioneros y de adoración. ¿Cuál es el significado de los sobrevivientes que traen gente de las naciones como una ofrenda a Jehová? John, ¿qué nos puedes decir? Bueno, esa ofrenda son las personas que uno gana para Cristo. Muy, Esa es la ofrenda que se está refiriendo Isaías. muy bien. Y nos llama, ¿verdad?, a compartir el mensaje. Nos llama a que vayamos a otros lugares, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Y ese era el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel. Que fueran a otras naciones, ¿verdad?, a llevar el mensaje también. Y dice, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones y publicarán mi gloria entre las naciones. Así que ese era el plan original de Dios. Después de Jerusalén, Israel fuese restaurada, enviaría evangelistas a todas las partes del mundo. Como quiera eso en nuestro tiempo, en nuestros días se está cumpliendo ya, porque nosotros también estamos llevando a todo lugar, ¿verdad? Por medio de esta lección, que yo estoy en Puerto Rico y tú estás en Suiza, hay mucha gente de diferentes países que está viendo esta lección, ¿verdad? Y están conociendo el mensaje por medio de nosotros también. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Rechazó el Mesías que vino a restaurarlo. Por ello Jesús encomendó a la iglesia cristiana la proclamación del mensaje divino. Y vemos, ¿verdad?, que Cristo, al venir a esta tierra, al ser rechazado, pues ese plan que tenía para el pueblo de Israel, pues ya lo expandió. Ya no es el pueblo de Israel nada más. Ahora también los gentiles también pueden llevar el evangelio. En tan solo una generación, el mensaje llegó a todo el mundo conocido, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Los convertidos por nuestra labor son una ofrenda a Dios. Junto a ellos, cada uno de nosotros somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que cada vez que nosotros buscamos personas y las llevamos a Cristo Jesús, John, son ofrenda agradable a Dios. ¿Algún comentario, John? Sí, mira, yo quiero hacer un comentario rapidito y es que me llama la atención porque cuando Cristo comenzó su ministerio, Él no se fue a los gentiles, Él se quedó todo el tiempo de su ministerio, Él se quedó en su tierra. Primeramente fue a Nazaret, de Nazaret se centró en Galilea y de Galilea a lo último fue a Jerusalén y allí fue crucificado. Pero una vez que él cumplió su misión de morir y resucitar, cuando él ascendió al cielo, ahí los apóstoles son los que comienzan a predicar el evangelio a los gentiles. Lo vemos por Pablo y lo vemos también por Pedro cuando fue a predicarle a Cornelio. Y de ahí en adelante los gentiles comenzaron a escuchar la palabra del Señor. Muy bien. Y por eso es importante esa enseñanza, primero en Jerusalén. ¿Qué significa, John? Primero en tu hogar, primero donde tú vives. Y después, ¿verdad? Exactamente. Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una enseñanza también para nosotros. Nos está dando el orden cómo podemos también ministrar la palabra. Vamos al miércoles, comunidad de fe. Dice, los israelitas eran un reino de sacerdotes y gente santa, con sacerdotes especiales apartados para representarlos como líderes de adoración. Pero en el futuro
algunos gentiles se convertirían en conductores de adoración. ¿Cómo afectaría este cambio a la comunidad de fe renovada, John? ¿Nos puedes abundar ahí? Sí, como yo estaba hablando hace un ratito atrás, ¿no? Los gentiles, una vez que comenzaron a ver la predicación, se hicieron muchas iglesias en todos los países de Asia. Hicieron tantas iglesias entre Pablo, Bernabé y todos estos apóstoles que una vez hubo una ocasión que Pablo le dijo a Bernabé, vamos a visitar todas esas iglesias para ver cómo están, para ver cómo siguen. Él nunca las abandonó. Él le mandaba cartas y le decía, mira, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Pero en esas iglesias habían ancianos, habían diáconos, habían dirigentes que ellos mismos administraban la palabra y ellos mismos seguían haciendo más grupos y más iglesias en otras partes. Bien, y sabemos, ¿verdad?, que los que oficiaban en el templo venían de descendencia de Aarón, de los levitas, y nadie más podía oficiar. Pero dice que en Isaías 66:21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Ellos son los gentiles, los conversos de todas las naciones unidos a los conversos de Israel. Todos nosotros somos una nación de sacerdotes. Este sacerdocio no está basado en el sacerdocio levítico, sino que deriva en el sacerdocio de nuestro sumo sacerdote Jesús. Así que Jesús fue el que instituyó ahora, ¿verdad? Los gentiles. Y dice que ya somos iguales, ¿verdad? Y habla Pablo, que le voy a leer aquí, ¿verdad? Dice en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que vemos ahora que ya, ¿verdad? Esa parte de los judíos elite, que pues era el sacerdocio, pues ya no. Ya también los gentiles tienen parte, ¿verdad?, de ministrar la palabra. Dice ahí Pablo que somos iguales ante los ojos de Dios. Pero también habla John, dice, la exaltación de los gentiles no implica la humillación de los judíos. Pablo compara al pueblo de Dios con un olivo cuyas ramas originales son el pueblo de Israel, que comparten su lugar con ramas injertadas, es decir, los gentiles. Es como cuando se hace un injerto en un árbol, ¿verdad?, de otra rama que viene de otro árbol y se injerta ahí, ¿verdad? Se hace parte, ¿verdad?, de ese árbol. Pero no significa, John, de que porque los gentiles ahora están injertados en el árbol, ¿verdad?, ahora son más que los judíos. John, abúndanos ahí. Sí, es una cosa interesante porque los gentiles fueron injertados a la rama original, pero ¿dónde está el tronco? El tronco, la raíz está en el judaísmo. Ahí ellos son los originales. Nosotros somos injertados. Nosotros siempre tenemos que tener por sobre todo un respeto hacia las cosas judías, hacia todos los judíos, porque también Cristo dijo, el que maldijere a Israel será maldito y el que lo bendijere será bendito. Así que También, ve. también podemos ver que allí también dice Cristo que si nosotros somos de Cristo, somos también israelitas, no porque a muchos judíos tienen la sangre israelita, pero no son israelitas. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Así que somos israelitas por adopción. Y tanto los israelitas como nosotros los gentiles tenemos una misión igual, que llevar el Evangelio de Jesús. Bien, vamos entonces a la parte final del jueves. Así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. En Isaías 66:22 dice, ¿qué mensaje nos transmite? Hay una pregunta, ¿qué mensaje nos transmite el versículo? ¿Y qué esperanza podemos encontrar aquí, John? Fue la restauración final. ¿Y dónde va a ser eso? Esa restauración final va a ser en el cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo se ha coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que vendrán
de sábado en sábado y de mes en mes a adorar delante de mí. Pero no significa que solamente vamos a ser nosotros. Todos los mundos y todos los otros planetas en el universo infinito también van a venir a este planeta, a la Jerusalén, donde Cristo está sentado en su trono y todos van a adorar delante de Dios. Y vemos aquí que nos habla del sábado y sabemos que el sábado es desde el Génesis, ¿verdad? Y que aún el sábado es instituido para siempre. Y aún cuando vayamos al cielo, dice que vamos a estar de mes en mes y de sábado en sábado, ¿verdad? Adorando a Cristo Jesús. Y las personas que nunca aprendieron o nunca guardaron el sábado, van a aprender en el cielo también a guardar el sábado. Así que dice, la restauración final implica una renovación completa de los cielos y la tierra, que permanecerán junto a sus habitantes por la eternidad. No es a media, es por siempre. En esta tierra nueva ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. John, no habrá muerte, no habrá gente que va a durar más que 100 años. No, va a durar para siempre. Y cada sábado vamos a adorar, ¿verdad? Juntos a Dios. Cada vez nos reuniremos para tomar el fruto del árbol de la vida. Y todo esto gracias al gran sacrificio que Jesús Amén. hizo por cada Amén. uno de nosotros. Isaías termina su libro con una nota de advertencia. Todo aquel que no quiera vivir eternamente, pues lamentablemente sufrirá la muerte eterna. Porque Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. La salvación es individual. La salvación no es obligatoria. Dios se lo ofrece a todo el mundo. Dios no quiere, Dios no quiere que nadie se pierda, que todo el mundo venga a salvarse, pero Él no obliga a nadie. Bien, John, vamos terminando ya. Léenos una porción del Espíritu de Profecía. Sí, mira, antes de leer el pequeño libro del Espíritu de Profecía, Muy bien. también dice el Espíritu de Profecía que cuando Cristo venga por segunda vez a buscarnos, todas aquellas personas que murieron en esta vida y que nunca han podido guardar un sábado, pero que están salvos, cuando resuciten en el viaje camino al cielo, se van a guardar un sábado antes de entrar al cielo. ¿Por qué? Porque nadie va a entrar al cielo sin haber guardado un sábado. Exacto, muy bien. John, léenos esa porción. En Profetas y Reyes, páginas 540, dice lo siguiente: compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado esa batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos. Así que vemos, ¿verdad?, de que aún nos toca librar esa batalla. Todavía van a ocurrir situaciones, problemas a los hijos de Dios en este momento, en esta tierra que estamos viviendo, pero tenemos la bendita esperanza de que algún día Cristo John nos viene a buscar. Bien, y termino con esta porción también, como si ya estuviéramos en el cielo. Escuche bien, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios
es amor. John, qué lindo eso, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar? Tremendo. ¿Nos puedes comentar? Claro que sí. Mira, yo estaba leyendo lo que todavía no estamos terminados. Y ahora tú leíste que ya sí ha terminado. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. Amén, No es lo que amén. estamos viviendo ahora, sino en lo que vamos a conseguir si ganamos la victoria. Amén, amén. Bueno, mis queridos amigos, ¿verdad? Ya casi estamos culminando. Quiero, ¿verdad?, exhortarlos a que sigan estudiando la lección de escuela sabática. Y recuerde, ¿verdad? Nuestras redes sociales del Valle.e en Facebook y YouTube nos pueden buscar y Noticiero Molares también en Facebook y YouTube. Bien, unas palabras de despedida, John, a nuestros queridos amigos. No se pierdan la próxima lección, que comenzaremos un nuevo trimestre. Desde Puerto Rico hacia Suiza y desde... Suiza a Puerto Rico. Nos vemos, Que hasta la Dios los próxima. bendiga. Bien.